Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado, 20 de abril, sábado de la tercera semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, continuando con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 9, versículos 31 al 42. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animados por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Ahí encontró un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente, y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa, entre los discípulos, una mujer llamada Tabitá, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Llevaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabitá les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Qué importante es que al continuar con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles se nos diga que en aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Fíjate el recorrido que hemos hecho. Después de la muerte de Esteban, después del martirio de Esteban, después de que Esteban ha sido asesinado, después de que ha empezado una persecución tremenda, que ha obligado a los discípulos a salir de Jerusalén, a irse hacia otros lugares, después de que Saulo de Tarso ha iniciado una persecución violenta contra los cristianos. ¿Qué ha ocurrido? En primer lugar, que aquellos cristianos que han salido de Jerusalén han comenzado a predicar por todas partes y la predicación del Evangelio ha sido fecunda. En segundo lugar, que Saulo se ha convertido ante la presencia del Señor y ha comenzado a predicar también que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Y esto a qué ha conducido? A esta situación, a la situación de paz que tenían las comunidades cristianas. Fíjate cómo delante de ese momento tan dramático de la muerte de Esteban, de esa persecución a los apóstoles, de esa persecución a los discípulos, cuando humanamente podemos pensar, bueno, todo está acabado. No, nada está acabado. Nada está acabado y sobre la sangre de los mártires la iglesia es fecunda y sigue fecundando. Y entonces llega efectivamente el tiempo de paz. La tormenta ha pasado y ahora
las comunidades pueden consolidarse y progresar en la fidelidad a Dios. Se multiplican animadas siempre por el Espíritu Santo. Pedro, como cabeza de la iglesia, ¿qué hace? Recorre toda la región. No recorre una parte, sino que va recorriendo toda la región. Fíjate cómo la acción de Pedro se vuelve una acción importantísima, la de ir vigilando, cuidando, acompañando el crecimiento de esas comunidades que ahora gozan de paz. Va a Lida a visitar a los fieles y encontró a un hombre llamado Enea, que llevaba 8 años en cama. Le dijo: Jesucristo te da la salud, y Eneas se levantó. ¿Y qué nos dice? Que todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que vieron esto se convirtieron al Señor. Es decir, se nos muestra cómo esos milagros no están simplemente ahí para que se realice el milagro en beneficio de la persona, sino que los milagros están ahí para convertir a más personas, para que más personas crean en el Evangelio. Y esto es profundamente bello, profundamente hermoso porque nos permite ver efectivamente esa acción del Espíritu Santo. Los milagros son bellísimos, pero los milagros sirven para eso, sobre todo para eso. Cuando los milagros no van a servir para la conversión de las personas, entonces el Señor no los va a realizar. No los va a realizar inútilmente. Siempre tienen el propósito, obviamente, dirigidos hacia la persona, hacia aquel que va a ser beneficiado por ese milagro, pero lógicamente donde es productivo, donde es fructífero el milagro, es en la conversión de muchos otros. Y se nos presenta también un milagro tremendo, que es la resurrección de Tabitá, que había muerto. Una mujer de infinidad de obras buenas, que estaba en un poblado vecino que se llamaba Jaffa. Y entonces lo mandan a llamar a Pedro y lo llevan delante del cadáver. Qué bonita la expresión que nos muestra lo que hace Pedro. Pedro, tan pronto como llegó, se postró de rodillas y se puso a orar, luego de haber hecho salir a toda la gente. ¿Cómo es el camino que conduce a un milagro tan grande como esta mujer, que no es que estaba enferma, no es que había muerto? Bueno, resulta que el modo en que se realiza el milagro es la oración. Cuán importante es entender que la oración es la base de toda nuestra vida cristiana. Ahí donde no hay oración, no va a haber efectivamente una realidad contundente. Qué pena da cuando uno escucha a personas que creen que la oración es una pérdida de tiempo. A mí me ha tocado escuchar a personas que dicen: no, pero a mí no me gusta eso de rezar, a mí me gusta la parte de ayudar, de estar con los demás. Sí, hermano mío, muy bien, sumamente bien. Toda la caridad que puedas en este mundo, pero basada en la oración, basada en ese trato personal con Dios. Si no tengo yo esa relación con el Señor, si no tengo esa cercanía con el Señor, que se da solo en la comunicación, y eso es la oración, entonces nos está faltando la esencia, nos está faltando lo más importante. En el Evangelio leemos la última parte del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, dedicado al pan de vida. Leemos los versículos 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son
espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Fíjate con mucha atención cómo desemboca todo este capítulo 6 que nos ha hablado sobre la doctrina del pan de vida, porque es sumamente importante seguir el recorrido de este capítulo. ¿Dónde ha iniciado? En esa multitud enorme, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños que recibieron el pan multiplicado y los peces multiplicados por el Señor. ¿Por qué ha hecho este milagro el Señor? Porque lo habían seguido por ver los signos que había realizado. Y el Señor se compadece de ellos. Han ido siguiéndolo sin preocuparse de llevar comida. Han confiado entonces en ese seguimiento al Señor. Y ha multiplicado el pan y los peces de tal manera que todos se han saciado de ese alimento. Al día siguiente, parte de esa multitud lo ha seguido a Cafarnaúm. Y entonces ha iniciado ese discurso del pan de vida. Yo soy el pan de vida. Pero después ha introducido de manera dramática qué significa el pan de vida. Y el pan que yo les daré es mi propia carne. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Pero ya se ha reducido la multitud. Ahora Jesús está predicando en la sinagoga de Cafarnaúm. Y viene entonces el escándalo que escucha la gente. Yo les voy a dar a comer mi carne, les voy a dar a beber mi sangre. Y en ese momento, frente al escándalo, Jesús no se ha corregido. No ha dicho, no, ustedes no están entendiendo, yo estoy hablando de una representación, de una figuración. No, les aseguro, estas son mis palabras. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. ¿Qué sucede entonces? Que ya no son la multitud, ya no son aquellos que lo siguieron a Cafarnaúm, ya no son los judíos en la sinagoga de Cafarnaúm, ahora son los discípulos. ¿Qué quiere decir los discípulos? Los discípulos no son los 12, ya vamos a llegar a los 12. Los discípulos son los muchos seguidores que tenía Jesús. Jesús no tenía 12 discípulos. Jesús tenía muchos discípulos, muchos de los cuales iban y venían. De esos discípulos ha escogido a los 12, a los cuales los ha llamado para que estén más cerca de Él, para que lo acompañen desde más cerca. Y entonces vemos cómo esos discípulos, no los 12, se quejan y dicen, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que les parece intolerable, que nadie lo puede soportar, que nadie lo puede aguantar? Que Jesús ha dicho, les voy a dar a comer mi carne y les voy a dar a beber mi sangre. Y les ha parecido de locos, absurdo. Y claro, a cualquier ser humano le va a parecer lo mismo. No tenemos que basarnos en la locura lógica que a nuestros oídos suena esto, porque es verdad. Si yo les digo, oye, te voy a dar a comer mi carne, ¿de qué estás hablando? Esto es insoportable. ¿Qué me estás diciendo? Yo no soy un caníbal. Ahora,
¿Por qué nosotros no somos caníbales? Y esto es importante tenerlo claro. Ay, pero comemos la carne y bebemos la sangre del Señor. Sí, primero que comemos la carne y bebemos la sangre del Señor resucitado en su cuerpo glorioso, que no sigue las mismas leyes de la naturaleza tal y como está compuesta en la actualidad. Y segundo, que el canibalismo se basa en asesinar a un ser humano para comerlo. Por ejemplo, es muy famoso el caso de los uruguayos que sufrieron ese accidente aéreo. Y muchas personas se equivocan y dicen, uy, fueron caníbales, se comieron a los compañeros muertos. No, no fueron caníbales. Porque el canibalismo es el asesinato de una persona para alimentarse de esa persona. No es el simple hecho de comer carne humana, sino de asesinar con el fin de comerme esa carne. Ese es el caníbal. Entonces no estamos hablando de lo mismo. La parte del asesinato es importantísima. ¿Qué ocurre ante el escándalo? El Señor se da cuenta de que muchos discípulos murmuraban y les dice, esto los escandaliza. Fíjate cómo el Señor disminuye totalmente la polémica. Esto es lo que los escandaliza. ¿Qué fuera si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Y entonces les explica, el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha, es decir, se nos está hablando de esa nueva realidad espiritual que va a gozar el cuerpo del Señor resucitado, su cuerpo glorioso, que es cuerpo verdadero, pero cuerpo glorioso. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero ustedes no las quieren creer. Son palabras verdaderas, les voy a dar a comer mi carne, les voy a dar a beber mi sangre. Y nos dice algo importantísimo en este momento. Hace un paréntesis el evangelista para decirnos que en efecto Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Fíjate dos elementos del capítulo 6. Ha iniciado diciéndonos que era tiempo cercano a la Pascua y ahora nos menciona al traidor. ¿Qué tiene que ver el traidor Judas en este momento? Porque se está haciendo referencia a la Pascua. Se está haciendo referencia a la Pascua, nos está permitiendo unir el capítulo 6 con lo que va a ser la última cena, con lo que va a ser la crucifixión de nuestro Señor, es decir, la ofrenda de su cuerpo y de su sangre. ¿Para qué? Para convertirse en ese alimento, en ese verdadero pan bajado del cielo. Por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Es decir, si ustedes no tienen fe, si ustedes no caminan el camino de la fe, si ustedes no aceptan el don del Padre, entonces no vendrán a mí y no escucharán mis palabras. Y desde entonces muchos discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Jesús. Si la doctrina del pan de vida, si la doctrina de la Eucaristía no era esto es mi cuerpo, este era el momento para ponerlo en claro. Yo no entiendo cómo hay personas que hoy en día dicen, la comunión, pero eso es solo una representación. No, hermano mío, no es una representación, no es una obra de teatro, no es simplemente un signo, es una realidad sacramental, misteriosa, sí, por supuesto, pero yo me alimento del cuerpo y de la sangre del Señor. Esa es mi fe, la fe verdadera del católico. Si yo no quiero creer en esto, bueno, me uno a todos estos que dejaron al Señor. Y por eso el Señor se voltea donde los 12 y les dice, ¿también ustedes quieren dejarme? ¿Qué les está diciendo en otras palabras? Si ustedes no quieren creer como todos estos otros, tienen la libertad de irse. Yo no voy a cambiar mis palabras. Yo no voy a ponerlas más bonitas para que les gusten a ustedes. Mis palabras son estas. Les voy a dar a comer mi carne, les voy a dar a beber mi sangre. Y por eso la respuesta de Pedro, que es preciosa, Señor, ¿y a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna.
Puede que no las entendamos, puede que no alcancemos a comprender lo que nos estás diciendo, pero hemos decidido creerte a ti. ¿Por qué? Porque creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Si tú lo dices, así es. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.